Buenos días, hermanos. Y es un gozo y un privilegio el estar juntos en un domingo más, en el nombre de nuestro Señor. Y es también un gozo y un privilegio el poder compartir la palabra de nuestro Dios y una gran responsabilidad. Y yo venía del banco para acá y venía orando al Señor que me ayudara a compartir su palabra y que lo hiciera con sencillez y con humildad. Y seguro que el Señor lo va a hacer en esta mañana. El título de la predicación, no sé si está puesto ahí, no lo ha puesto todavía Paco, pero bueno, lo hemos visto en el WhatsApp del grupo de la iglesia, es Vivir con esperanza, vivir con santidad. Es como las dos caras de una moneda. Vivir con esperanza, vivimos con esperanza porque eso lo hizo Dios, esa parte es la que hizo Dios. Y nuestra parte es que tenemos que vivir en santidad. Bueno, este es el título que yo le he dado a esta predicación. Pero antes de comenzar vamos a poner este tiempo, vamos a poner la palabra de Dios en sus manos. Señor y Padre Santo, te damos muchas gracias, Padre, porque desde que hemos llegado aquí, tú ya estabas aquí esperándonos. Tú nos has convocado, Señor, en este que es tu día, a que estemos juntos, como dice tu palabra, en armonía y en amor. Y, Señor, gracias por tu palabra, que es la que ilumina, Señor, nuestro caminar diario. Es la que nos enseña cómo debemos vivir, Padre. Y gracias, Señor, por la persona de tu Hijo Jesucristo, que nos redimió de todo pecado. Gracias, Padre, porque éramos rebeldes y ahora somos hijos tuyos por la sangre de Jesucristo. Señor, ponemos esta predicación en tus manos. Señor, ayuda al predicador, Padre. Dame la unción de tu Santo Espíritu, Señor, que esta palabra, Señor, cale en nuestros corazones, en el mío ya lo ha hecho, y te doy gracias por ello, pero también que cale en cada uno de los hermanos que están aquí, y también, Señor, si es tu voluntad, en las personas que están aquí y que aún no te conocen, que sean también hoy ese día de salvación. En Cristo Jesús. Amén, Señor. Antes de ir a la lectura, que se encuentra en la primera carta de Pedro, permitirme que haga una pequeña introducción en esta predicación en la que vamos a hablar de la santidad del creyente. Estoy aprendiendo algo, no mucho, pero bueno, estoy aprendiendo algo en cuanto a cómo escudriñar la palabra de Dios. Y he aprendido que tenemos que fijarnos en el texto. ¿Qué es lo que nos quiere decir el texto? Y en este texto que leeré, vais a ver que es muy fácil. ¿Qué es lo que nos dice el texto? Y vais a ver que es muy sencillo, es muy fácil de entender lo que nos dice el texto. Y después debemos de escarbar un poquito más, escudriñar y decir, de eso que nos habla el texto, ¿qué es lo que nos quiere decir el Señor? ¿Qué es lo que te quiere decir a ti? ¿Qué es lo que me quiere decir a mí? Eso vamos a intentar de verlo en esta mañana. Pero como dije, dejarme hacer una pequeña introducción. Y en primer lugar decir que la santidad de Dios es el atributo más relevante que encontramos en las Escrituras. No he dicho que sea el más importante, pero sí que es el más relevante. La santidad de Dios la podemos ver en su palabra de principio a fin. Es como dos portalibros. Habéis visto, hoy ya no se tienen en las casas los libros en los muebles, pero antiguamente se ponían los libros y se ponían dos portalibros, que eran dos soportes de madera que aguantaban los libros. La santidad de Dios es como esos dos portalibros.
Desde que la palabra de Dios, tú abres la Biblia y el primer lugar que encuentras es el lugar santo, el Edén, donde, como dice el Señor, todo era bueno, en gran manera. Y tú vas transcurriendo en la palabra de Dios y llega al final y lo último que ves es la ciudad santa, bajando del cielo. Por eso decía que la Biblia abre en un lugar santo, en el Génesis, en el Edén, y cierra en un lugar santo, en el Apocalipsis, cuando la ciudad santa baja del cielo. Y eso es bueno que lo recordemos, todos los que hemos creído, los que creemos en Cristo Jesús. Debemos recordarlo cada día, que la santidad de Dios es de principio a fin. Y es que cuando Dios tiene un encuentro con el pecado, lo podemos ver en su palabra y lo hemos visto, lo hemos estudiado. Cuando Dios tiene un encuentro con el pecado, o lo destruye o se aparta de él. Dios destruyó a los hijos de Elí. Dios destruyó a los hijos de Aarón, lo consumió por fuego. Dios mató a Ananías y Zafira por mentir una sola vez. Y otras veces simplemente Dios se aleja. Dios expulsa a Adán y Eva cuando corrompen su jardín santo. Jesucristo, su Hijo, experimentó un abandono temporal de Dios, un abandono temporal de Dios. Y fue precisamente en el momento que Él nos estaba representando a cada uno de nosotros en la cruz, llevando nuestros pecados. Esa fue la única ocasión en la que Dios se separó, por así decirlo, del Hijo. Y fue precisamente cuando, como decía, el Hijo tomó mi lugar y tu lugar en la cruz. Y fue como si Dios le volviera el rostro a Cristo. Y Cristo se desespera. Y ahí es cuando Él dice esa frase que todos recordamos: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Hermanos, la santidad y el pecado no pueden cohabitar juntos. Son polos opuestos, no pueden estar juntos. Es como el agua y el aceite, por mucho que tú lo mezcles, se van a separar. Sin embargo, en nosotros, en los creyentes, hay una cohabitación, hay una unión por medio del Espíritu Santo. Y esta unión tiene unas consecuencias, porque el pecado tiende a huir de Dios, como lo hizo Adán cuando huyó en el Edén. Y la santidad, como ya dije antes, tiende a alejarse del pecado, como lo hizo Dios al expulsar a Adán y Eva del Edén. O en ese pasaje que he leído, cuando Cristo siente esa separación del Padre. Entonces, podríamos preguntarnos, ¿cómo se puede dar esa lejanía de Dios en nosotros, en quienes habita el Espíritu Santo? ¿Cómo se puede dar esa lejanía? Porque sucede. Bueno, en primer lugar, el cristiano que entra en la práctica del pecado pierde la llenura del Espíritu. Y entonces en él no se da el fruto del pecado. Pero tened en cuenta que no he dicho el cristiano que peca, sino el que entra en la práctica del pecado. Y eso le hace más fácil y vulnerable a los deseos de la carne en su interior. Este cristiano pierde también el gozo del Señor y la motivación por las cosas de Dios. Él pierde
su pasión por Dios, pierde su primer amor. Y lo que ocurre es que los amores del mundo comienzan entonces a tomar lugar y preferencia y tamaño en su vida. Él pierde el temor al pecado, porque el cristiano que le pierde el temor a Dios, pierde el temor al pecado. Y el pecado lo normaliza en su vida. Lo siente como algo normal. Y él pierde también la paz de Dios y la perspectiva de que un día tendrá que dar cuenta ante el tribunal de Cristo. Hermano, un día tendremos que dar cuenta ante el tribunal de Cristo. Y estos son síntomas de que Dios se ha alejado de ti o de mí. A pesar de que hay, como dije al principio, una permanencia continua del Espíritu Santo en tu interior. Y yo creo que ni tú ni yo queremos que Dios se aleje de nosotros. Por tanto, si tú eres un hijo de Dios, la santidad en tu vida no es una opción. La santidad es una obligación, pero no solamente una obligación, porque los mandatarios o las personas que están en autoridad pueden hacer que nosotros hagamos algo por obligación, pero no es una obligación, es una necesidad para nuestra vida. Vivir en santidad es una necesidad para la vida del cristiano. Dicho esto, a modo de introducción, vamos ahora al pasaje en el que el apóstol Pedro nos habla de esto, nos habla de cómo debe vivir el cristiano. ¿Cuál debe de ser la vida de santidad del cristiano? Y vamos a hacer una lectura, os pido que me sigáis en la lectura que se encuentra en Primera de Pedro, el capítulo 1 y los versículos del 13 al 21. Primera de Pedro 1, versículo del 13 al 21, y dice así la palabra del Señor. Por tanto, ceñid los lomos de nuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de persona juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Amén. Creo que, como decía al principio, si no hemos fijado en la lectura, el versículo central del texto es el versículo 16. Sed santos porque yo soy santo. Y alrededor de este versículo
se nos dice todo lo que hemos leído, todo lo que el apóstol Pedro nos dice. Pero fíjate que en el versículo 13, donde he comenzado esta lectura, comienza con una conclusión. Comienza diciendo el apóstol Pedro, por tanto, es decir, que él se está refiriendo a algo que nos ha dicho anteriormente, y con respecto a esto que nos ha dicho, entonces él dice, con relación a esto que os he dicho antes, por tanto, ¿y qué es lo que nos dice antes, en el versículo del 1 al versículo 12? Sería para hacer otra predicación en estos 12 versículos, pero a modo de resumen, o resumiendo un poquito estos 12 versículos, el apóstol Pedro nos comienza a hablar en los primeros 12 versículos de la gloria de Cristo a nuestro favor. En segundo lugar, nos dice que Dios, en su gran misericordia, nos ha hecho renacer de nuevo. El versículo, lo vemos en el versículo 3, que somos protegidos por el poder de Dios. Versículo 5. Y eso es maravilloso, hermano. Es que cada versículo es como una perla. Dios nos ha hecho renacer de nuevo. Y además de renacer de nuevo, ahora somos protegidos por el poder de Dios. Pero también que nuestra salvación será revelada en el último tiempo. Versículo 5, segunda parte. Y que nuestra salvación es tan extraordinaria. Tú fíjate en estas palabras, nuestra salvación es tan extraordinaria que los profetas anhelaron saber de ella. Los profetas en el Antiguo Testamento anhelaron saber de ella, de esa salvación, que hoy nosotros abrimos el Nuevo Testamento y lo tenemos tan claro. Y por tanto Pedro nos anima en los versículos del 1 al 12 a vivir con esperanza, y a partir del versículo 13 nos anima y nos exhorta a vivir en santidad. El apóstol Pedro nos hace un llamado a partir del versículo 13 hasta el 21 a vivir en santidad. Pedro nos llama a vivir una vida de obediencia para poder vivir en santidad. Tenemos que llevar una vida de obediencia para poder vivir en santidad y para poder reflejar el carácter de Cristo basado en lo que Él hizo en la cruz del Calvario por ti y por mí. Y Pedro lo hace a través de una serie de imperativos. Estos imperativos que vemos aquí, que vamos a ver ahora, no son opcionales, no son nada opcionales, no son sugerencias. No hay nada opcional en los imperativos de Dios. Pero darte cuenta que Él no nos da estos imperativos hasta que no nos habla de la extraordinaria salvación que tenemos en Cristo Jesús, que nos ha sido otorgada. Los tres primeros imperativos aparecen en el versículo 13. Un versículo y tres imperativos. El primero lo vemos al principio. Ceñid. Esto es un imperativo, es un mandato de Dios. Ceñid los lomos de vuestro entendimiento para la acción. Eso está relacionado a tener un juicio claro, una mente alerta, una voluntad dispuesta a obedecer al Señor para resistir cualquier cosa que nos pueda hacer desviar nuestra atención de la fe que hemos depositado en Cristo Jesús y de la esperanza que tú y yo hemos puesto en Él. Y para ello, para hacer esto, yo necesito conocer las Escrituras. Yo necesito escudriñar, no solamente conocerla, escudriñar en ella, escarbar en ella, ir a ella cada día
beber de ella, tener una vida orientada verticalmente en la oración y en la dependencia de nuestro Dios. Y hoy en día muchos cristianos han perdido esa verticalidad y viven una vida horizontal, terrenal, poniendo sus anhelos en las cosas de este mundo y no en las cosas de Dios. Y eso tiene sus consecuencias. Podríamos numerar muchas, pero algunas de ellas son falta de pasión por Dios. Hemos perdido esa pasión que teníamos por Dios. Falta de servir a tu Dios. Has perdido ese deseo de servirle. Cuando somos siervos de Dios, pasamos de ser esclavos del pecado a siervos de Dios. Falta de compromiso. La lectura de la palabra es algo que no lo encontramos como una necesidad. Hay otras necesidades que satisfacer antes. Vamos dejando de reunirnos con los hermanos. Con el tiempo tampoco lo echa de menos, lo normaliza. Todo esto son síntomas. Y el Señor nos sigue diciendo en este mismo versículo, otro de los imperativos: sed sobrios a la hora de vivir. Él nos pide que ciñamos nuestros lomos, pero además nos dice: sed sobrios a la hora de vivir. Y piensa por un momento, sin ánimo de acusar a nadie. ¿Cuántos cristianos tú conoces que tú puedas decir: esta persona es una persona que lleva una vida sobria delante de Dios? ¿Y qué es una vida sobria? ¿Qué es una persona que vive una vida sobria? Ser sobrio tiene que ver con dominio propio, pero además de dominio propio tiene que ver también con templanza, tiene que ver con humildad, tiene que ver con mansedumbre, con paciencia. En definitiva, tiene que ver con el fruto del Espíritu. Una persona que lleva una vida sobria es una persona que refleja el fruto del Espíritu. Y cuando el fruto del Espíritu escasea, es porque yo no estoy cultivando una vida en plena relación con Dios. Hermanos, al igual que necesitamos alimentar el cuerpo, necesitamos alimentar el espíritu. No quiere decir que cuando alimentamos el espíritu va a crecer, no. Pero necesitamos, al igual que alimentamos el cuerpo, necesitamos alimentar el espíritu. Fíjate lo que nos dice el apóstol Pablo en Efesios 5:18. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. ¿Y qué similitud tiene el vino con el Espíritu? Que los dos controlan la vida de la persona. Y cuanto más lleno estés, más control va a tener. Si tú estás más lleno del Espíritu, más control va a tener el Espíritu Santo sobre tu vida. Aquí el apóstol Pablo hace una comparación con el vino. En aquel tiempo
no estaban las redes sociales, no había la televisión, no había los juegos, pero puedes poner el vino, puedes poner cualquier cosa de las que hay hoy en día y son cotidianas en nuestra vida. Ser lleno del Espíritu Santo habla de dejarle el control de tu vida a Él. El tercer imperativo, y avanzo un poquito más rápido por amor al tiempo, el tercer imperativo todavía, versículo 13, esperad por completo en la gracia que se os traerá. Esperad, es otro imperativo, esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Cristo sea manifestado. Probablemente este puede ser más fuerte que los dos anteriores. Este imperativo puede ser más fuerte que los dos anteriores porque, si te fijas lo que nos dice, esperar por completo. Esperar por completo. Me llama a poner mi esperanza completamente en la gracia que ha de venir. No parcialmente, no una parte de mi confianza, sino toda mi confianza. Toda mi esperanza debe de estar en la gracia que ha de venir. ¿Y cómo hacemos esto? ¿Cómo podemos hacer esto? El apóstol Pedro nos lo dice en su palabra. Lo único que tenemos es que fijarnos. Está conectado precisamente con los dos primeros imperativos. Esto lo podemos hacer preparando la mente para la acción y siendo sobrios en toda la manera de vivir. Así es como lo podemos hacer. Cuando Pedro escribe su segunda carta, escucha lo que nos dice en el capítulo 3 y los versículos 11 y 12. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos y los elementos, siendo quemados, se fundirán? Por ello el cristiano debe vivir o debemos procurar vivir en santidad y piedad, con la esperanza completa puesta en la segunda venida de Cristo, en un cielo nuevo y una tierra nueva. Y entonces Pedro lo que hace de aquí en adelante, del versículo 14 en adelante, es describir el estilo de vida que el cristiano debe de tener. Y lo hace de nuevo a través de imperativos. Y el siguiente imperativo, el cuarto imperativo, lo vemos en el versículo 14. Y nos dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais en vuestra ignorancia. Nos está diciendo que nosotros no podemos recibir una vida nueva perteneciente al mundo de la luz y vivir en las tinieblas, como hijo de las tinieblas. Es una contradicción. Si yo soy un hijo de luz, no puedo vivir en las tinieblas. No es lógico, es vergonzoso. Si tenemos un Dios como nuestro Padre, nuestro carácter, nuestra forma de pensar y nuestra forma de caminar tienen que reflejarlo a Él. Pero hermano, no cabe duda que el pecado en el que el mundo vive es atractivo para la carne. Y nuestra alma fue redimida, pero nuestro cuerpo no. Entonces estamos luchando. Nuestra carne lucha cada día. Tenemos esa lucha con el pecado. Por lo tanto, la idea es que no vivamos como vivíamos antes, cuando no habíamos sido redimidos por la sangre de Cristo.
El quinto imperativo se encuentra en el versículo 15, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Fíjate en lo absoluto de esta frase también, en toda vuestra manera de vivir. Tenemos que fijarnos en todas las palabras que nos encontramos en la Escritura, porque el Señor no la ha puesto ahí por casualidad. En todas, no en algunas veces cuando nuestra vida o cuando estamos aquí, no, en toda vuestra manera de vivir. Las personas piensan mucho que la santidad es cuando se viene a la iglesia. Ya desde el Antiguo Testamento se puede ver. Y hoy en día también hay muchas personas, muchos creyentes que lo piensan así. Pero el Señor nos llama a ser santos en toda nuestra manera de vivir. En otras palabras, para el cristiano, para el creyente, no hay una vida secular y una vida sagrada. Toda nuestra vida es sagrada. Toda nuestra vida está delante del Señor. Porque, hermanos, todo lo que hacemos, el Señor lo ve. Todo lo que decimos, el Señor lo escucha. Incluso todo lo que pensamos, el Señor lo sabe. Y Pedro nos da 3 razones en este versículo 15 por las que debiéramos ser santos. La primera, porque aquel que nos llamó es santo. La segunda, porque en la medida que yo me alejo de Dios, yo comienzo a minimizar mi pecado. Hermano, es así. En la medida en que nosotros nos alejamos de Dios, comenzamos a minimizar mi pecado, comenzamos a minimizar nuestro pecado. Lo que antes le damos una importancia, dejamos de dársela. El venir a la iglesia, que antes era, es un ejemplo. Veníamos a la iglesia, pues ya lo minimizamos, bueno, sí, no pasa nada. Y con muchas otras cosas, no voy a alargarme tampoco. Y también, la tercera razón que nos da aquí el apóstol Pedro, es porque el pecado repetitivo, a lo largo del tiempo, el pecado repetitivo a lo largo del tiempo te aleja de Dios. Y al alejarte de Dios, le perdemos el temor a Dios. Y realmente, como decía, el pecado no se siente tan pecaminoso como nos dice el apóstol Pablo en Romanos 7:13, que nos habla de lo pecaminoso del pecado. El apóstol Pablo parece que no encuentra una palabra mejor para definir el pecado que pecaminoso, lo pecaminoso del pecado para el cristiano. En el versículo 17, y voy avanzando, el apóstol Pedro nos continúa diciendo, porque escrito está, sed santo, porque yo soy santo. Y la razón por la que Pedro nos dice esto es por la naturaleza de Dios, su naturaleza santa, como dije en la introducción, y que muchas veces lo cantamos, hoy lo hemos cantado. No sé si te acuerdas, le hemos dicho, Dios santo en el pesebre, santo en las alturas, santo cuando resucitó, santo en la cruz. Decimos que Dios es santo. Y la razón por la que Pedro nos dice es esa, por su naturaleza santa, la naturaleza santa de Dios. Y por el hecho de que ahora tú eres su hijo. Por eso que tienes que ser santo. No porque el Señor te va a castigar, no por temor, como podía hacer un dictador. La gente que está bajo un dictador tiene temor y hace las cosas por temor al dictador. No, Dios no te va, el apóstol Pablo nos dice aquí que Dios nos va a castigar. No, él dice que tenemos que ser santos porque Él
es santo y tenemos que reflejar su carácter. Y Pedro en este versículo, sed santo porque yo soy santo, está citando textualmente. Si os vais a Levítico 11:44, es textualmente lo que Pedro nos dice aquí. Pero también lo vemos en Levítico 27, del 7 al 8, y en Levítico del 20 al 26. Y llegado aquí nos podríamos preguntar, ¿qué es ser santo? ¿Qué significa ser santo bajo la palabra de Dios? Porque tú lo escuchas en el mundo y el santo y se dice en plan así un poquito de chascarrillo, el santurrión, no sé qué, el que va con cierta vestimenta. Pero en la palabra de Dios, ¿qué significa ser santo? No se refiere, como he dicho, a ser perfectos, ni se refiere tampoco a moralidad, a tener cierta moralidad. Porque si os fijamos en Levítico, Dios llama a vaso santo, a mesa santa y a instrumento santo. Por lo tanto, no se refiere a moralidad, porque son instrumentos a lo que Dios nos está hablando aquí. Así que la santidad se refiere principalmente a separación. Estos instrumentos habían sido separados para Dios, consagrados para Dios. Y si te fijas, ocurre lo mismo que nosotros. Nosotros fuimos separados para Dios. Hemos sido consagrados para Dios. De manera que no ser santo es una vida que fue salvada por Dios, pero que vive para Dios y para el mundo. Y Pedro nos dice que eso no debe de ser así. Dios nos separó para Él en la eternidad pasada. No es que nosotros lo elegimos, sino que Dios primero nos hace santos y después nos dice, compórtate como lo que eres. Él nos escogió en la eternidad pasada, nos hizo santos y nos dice, compórtate como lo que eres. Vamos a leer en esta misma carta del apóstol Pedro, primera de Pedro, el capítulo 2, versículo 9, que vamos a verlo, que nos dice, mas vosotros sois linaje escogido. Somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Somos nación santa, posesión de Dios. Y esta es la razón número uno para ser santos. Somos separados para Dios. Y la razón número 2 que nos dice el apóstol Pedro para ser santos y por la que debemos procurar vivir en santidad es la justicia de Dios, citada en el versículo 17, que nos dice, y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Todo, fijaros la palabra, todo el tiempo de vuestra peregrinación. Debemos conducirnos con temor durante el tiempo de nuestra peregrinación. ¿Y por qué? Escucha a Pedro, porque él nos lo sigue diciendo. Porque si tú invocas como Padre a aquel que imparcialmente juzga según la obra de cada uno, en otras palabras, Dios va a juzgar las obras del creyente
y va a juzgar al incrédulo. Y es verdad que los resultados son distintos. El creyente irá camino a la gloria y el incrédulo camino de perdición. Pero al creyente también le van a ser juzgadas sus obras, van a ser examinadas. Podrá perder o podremos perder recompensas. Ahí que nos habla también la palabra del Señor, de las coronas. Y Pedro nos continúa diciendo la razón número 3 por la que debemos procurar vivir en santidad. Versículos 18 y 19. Sabiendo que no fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Este texto nos recuerda que fuimos redimidos y no fue con cosas materiales, fuimos comprados con la sangre preciosa de Cristo. Cuando nosotros vivimos una vida de desobediencia, estamos comportándonos como esclavos del pecado y no como siervos de Cristo. Y hermanos, si vivimos con esperanza, debemos vivir en santidad. El llamado que tenemos es a parecernos cada vez más a Cristo y cada día menos, que vaya brillando menos ese viejo hombre. El apóstol Pablo también nos recuerda que fuimos comprados. Primera de Corintios 6, 19 y 20 nos dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios, el espíritu y el cuerpo. Y Pedro termina diciéndonos en el versículo 20: ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Desde la eternidad pasada, Cristo se ofreció para nuestra salvación y lo hizo por amor. A pesar de nuestra rebeldía, Cristo prefirió pasar la humillación, dar su sangre y ser condenado antes Él que fuera condenado tú y que fuera condenado yo. La santidad, como dije antes, no es una opción ni para ti ni para mí. Es una obligación y una necesidad para nuestra vida. Debemos procurar vivir en santidad. Y Pedro finaliza, al igual que voy a finalizar yo, diciendo en el versículo 21: y mediante el cual, mediante Cristo, creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Hermano, tú no creíste, yo no creí. Fue por medio de Cristo que hemos llegado a confiar en Dios y hemos puesto nuestra fe y esperanza en Él. Y por tanto, nuestra santidad debe de ser, mi vida de santidad debe de ser una respuesta, mi respuesta reverente a aquel que dio su sangre para que mis pecados fueran perdonados y que ahora hemos pasado a ser hijos suyos, hijos de Dios, hermanos de Cristo y coherederos con Cristo de la vida eterna. Por tanto, yo debo de vivir con esperanza, debemos de vivir con alegría y con esperanza, pero también el Señor nos hace el llamado de vivir en santidad,
para la gloria de Dios. Amén. Vamos ahora. Señor y Padre Santo, te damos gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor, porque podemos acudir a ella, Señor, cada día. Gracias porque ella nos enseña, Señor, cómo debemos vivir, cómo debemos conducirnos, cómo tú quieres que vivamos, que te sirvamos y que te honremos. Gracias, Padre, porque tú nos lo has dado todo. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a vivir vidas en santidad. Que seamos esa iglesia que tú quieres un día, como dice en tu palabra, presentártela a ti mismo como una iglesia pura y santa. Ayúdanos, Señor, porque somos peregrinos. No somos de este mundo. Recuérdanos cada día que somos protegidos por tu poder. Y gracias, Señor, porque es un privilegio el poder servirte. Bendícenos como congregación. Ayúdanos, Señor, y guárdanos en esta nueva semana que comenzamos. Y que todo lo que hagamos, Padre, lo hagamos para la gloria y la honra de tu nombre. En Cristo Jesús. Amén, Señor.